vamos a leer la palabra de Dios. Ya para finalizar este estudio de el arca, hemos estado considerando el arca como figura del Señor Jesucristo, porque el arca salvó a Noé y a su familia. Así como el arca figuró salvación para algunos, el Señor Jesucristo también proveyó salvación para algunos, o para todos, pero en este caso los que creen. Algunos no creyeron y no entraron en el arca, no confiaron en la provisión de Dios para ser salvos. Hoy en día muchas personas no confían en la provisión de Dios para ser salvos. Si ves la similitud, se parece mucho el arca con el Señor Jesucristo. Y quiero pensar en el versículo 8, vamos a leer en el capítulo 8 de Génesis y el versículo 15. Dice: entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Vamos a ir al capítulo 9 y vamos a leer desde el versículo 11. Dice: a Noé, a su esposa, a sus 3 hijos y a las 3 esposas de sus hijos, es decir, a estas 8 personas, dice el versículo 11, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente y toda carne, y dice, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y yo lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Es interesante que todos los que estamos acá, que tenemos uso de razón, sin considerar un bebé, por ejemplo, hemos contemplado un arco iris, ¿verdad? Hemos visto un arco iris. Y cuando sale el arco iris y de pronto, si lo vemos completo, le tomamos foto y nos parece grandioso porque está completo, porque a veces está como por la mitad, etc. Nos parece grandioso. Pero ¿de dónde viene eso? ¿Quién hizo eso? Pudiera preguntar alguno. Libro del Génesis. La historia de la raza humana fue escrita, y ese arco también fue escrito. Mira, amigo, a esto yo quiero ver 2 facetas en la vida de Dios. Y para esto traigo una moneda para hacer un ejemplo. Esta moneda tiene un valor, y esta pequeña moneda tiene 2 caras. Por un lado, por ejemplo, particularmente esta, tiene la cara de George Washington por un lado. Y por el otro lado tiene un ferrocarril que recorría todo el oeste de Utah. Ambos lados cuentan una historia de la moneda. Ambas se complementan y forman parte de la moneda. Y ambas dan valor
el mismo valor, digamos, a esta moneda. Esta moneda no pierde su valor. Esta moneda tiene un valor. ¿Sabe una cosa? Así es Dios. Muchas veces le vemos con una faceta y el mismo Dios lo vemos con otra faceta. Quiero poner un ejemplo. Dice la Biblia, Dios es espíritu y ningún ser humano lo ha visto jamás. Bueno, esa es una faceta de Dios. Pero podemos ver a Dios con otra faceta. La Biblia dice que el Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, por cierto, que hemos estado estudiando, el Señor Jesús reveló a Dios, a ese ser invisible que no podemos ver, fue visto por los antiguos, digamos. En Él podían ver a Dios. ¿Sí ves? Doble faceta de Dios. Por un lado espiritual, por otro lado carne, digamos. Y esto no es la única faceta de Dios. Aquí, en el tema del diluvio y en el arco, vemos doble faceta de Dios. Y le voy a explicar por qué. Esa palabra arco, en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando usted la revisa, es una palabra que describe, primero, el arco iris. Y segundo, un arco y flecha. Doble faceta. Porque el arco iris nos va a hablar de promesa, nos va a hablar de amor, nos va a hablar de una provisión que Dios dio para la raza humana, para bendición, para bondad, para virtud de ellos. Pero por el otro lado, cuando usted ve a Dios en otra faceta, usted le va a ver con un arco y una flecha. ¿Por qué? Porque expresa juicio, expresa disciplina, expresa lo que Dios da a los seres humanos desobedientes. Doble faceta de Dios. Mire, ¿sabe una cosa? Quiero pensar en un versículo que dice la Biblia, en el Evangelio también, en las cartas de Juan, que dicen, Dios es amor. Dice textualmente así, Dios es amor. Y si vemos ese versículo que está allí pintado en ese cuadro, dice, Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Amor. Dios es amor. Y si vemos a Dios en su faceta de amor, podemos ver a Dios dando a su Hijo unigénito para venir a este mundo y morir por la raza humana, para salvar a la raza humana, así como fue provisto el arca, en la cual se salvó Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos. ¿Por qué Dios estaba tan interesado en salvar a la familia? ¿Qué importancia tenía la familia para Dios? Mucha. La familia es importante para Dios. La familia es importante para Dios. Por eso es que nos interesa que nuestros hijos crezcan bajo la sombra de la palabra de Dios y ellos mismos tengan un encuentro personal con Cristo, así como lo tuvimos nosotros un día. Así como cuando yo me acerco a mi esposa y hablo con ella, hay una comunicación, y eso no sucede un día sí, un día no, eso es todos los días. Es una relación, es una comunicación constante. Con Cristo también sucede lo mismo. Es una comunicación constante, es una relación, porque Él es mi Señor, Él es mi Salvador. ¿Sí ve la importancia que tiene Cristo para nosotros? Él es amor. Pero hay otra faceta de Dios. La misma Biblia describe a nuestro Dios como fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, ¿cómo vemos esto? Por un lado es amor, está dispuesto a dar perdón, pero por otro lado es fuego consumidor. Bueno, lo podemos ver en la misma historia del arca. Cuando usted ve a Dios y la historia del arca, ¿dónde usted encuentra el amor allí? En la provisión del arca, lo que Dios diseñó para salvar a los seres humanos. Allí estaba. Imagínese usted, tiempo antediluviano, no se había escuchado de diluvio jamás. Y Dios le dice a Noé, Noé, construye un arca. Le da las especificaciones y Noé empieza a construir esa arca. ¿Qué pensaría la gente? Noé está loco.
¿Qué es eso que está haciendo Noé? ¿Qué es ese mamostreto, ese parapeto que está haciendo Noé allí? Bueno, esa cosa que estaba haciendo Noé allí era el instrumento para salvar a todas esas personas. La Biblia habla de Noé, que fue el pregonero de justicia, es decir, el predicador de ese tiempo. Fue Noé. Dios lo eligió. Y en este tiempo, Dios levantó predicadores para que expongan la palabra de Dios. Y así como en el pasado, Noé, su familia, su hijo, Sem, Cam y Jafet, las 3 esposas de sus hijos, creyeron el mensaje y entraron en el arca y se salvaron para la preservación de la raza humana. Hoy en día, Dios preparó en amor al Señor Jesucristo para que todos confiemos en Él, para preservación de vida eterna, para vida eterna. Bueno, y la otra faceta de Dios, como fuego consumidor, ¿dónde lo vemos en el arca? Literalmente el diluvio. El diluvio fue el juicio de Dios ante la desobediencia de los seres humanos. Dios dijo, imagínense Dios eterno en los cielos, miró hacia la tierra y no había nadie bueno, no había justo ni a uno, no había quien entendiera. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. La gente vivía su vida normal, pero lejos de Dios. Se casaban, se daban en casamiento, bebían, comían. Eso no está mal, eso forma parte de la vida. El problema es que habían dejado a Dios. Y Dios dijo, raeré a la creación que he formado, porque su corazón es continuo solamente el mal. Imagínese usted. Bueno, es como si Dios hubiese entesado, estirado el arco y la flecha y hubiese soltado esa flecha. El diluvio fue otro lado de la faceta de Dios. Dios no pierde su valor. Dios permanece siendo Dios, sea que por un lado haya mostrado el arco y la flecha, o sea que por otro lado haya mostrado el arco iris. Mira, amigo, algo que me llama la atención del arco iris, es que Dios dice, cuando salga el arco, yo lo veré. Dice Él, dice Dios, yo veré mi arco. Algunas personas han tomado la figura del arco de Dios para hacer de ese arco una forma de pecado. Yo quiero hablar con ustedes hoy como gente adulta, que ustedes me entiendan. Hoy en día se está levantando una corriente ideológica y ha tomado el arco como bandera, el arco iris. Pero resulta que Dios está lejos, muy lejos de ese arco. ¿Saben? El Dios eterno diseñó el arco con un propósito. No voy a destruir más la raza humana que he creado. Voy a proveer para ustedes salvación, perdón, esperanza. Cree en el Señor Jesús en esta noche, en este día. Cree en Él. Conviértete a Él. Que nada te detenga. Tienes a tu esposa, tú quieres recibir al Señor, pero tu esposa no. Que nada te detenga. Tienes a tus hijos, quieres recibir al Señor, pero tus hijos son un obstáculo. Que nada te detenga. Querido amigo, que nada te detenga. Ven al Señor Jesús, que te predicamos a un Cristo vivo y no muerto.